Este video va para que entiendan un poco el concepto de fuerza de empuje. Aunque no lo usemos mucho para hacer cálculos, pero es bueno que lo tengan porque quizás sí puede haber alguna pregunta conceptual. ¿Qué es el empuje? No se refiere a cuando yo empujo algo. Esa fuerza se llama de otra forma. ¿Qué es la fuerza de empuje? Esto, si leen el libro, no hace falta que se lo explique porque tiene 1000 ejemplos. Pero bueno, también quería explicarle una cuestión de cómo entender las fórmulas, que eso es lo importante. No saber 1000 fórmulas, sino cómo leerlas, qué significan, qué relaciones implican. Empuje. ¿Qué es el empuje? Bueno, si yo tengo un líquido, qué chueco este recipiente. ¿Alguna vez vieron un recipiente tan chueco? Imposible. Si yo tengo un líquido y le sumerjo una piedra, ¿sí? Esa piedra tiene peso, ¿sí? La piedra tiene peso. Imagínense que esta es la piedra sumergida. Tiene peso. Es una fuerza. ¿Qué era el peso? Recuerden, el peso es la fuerza gravitatoria ejercida por el centro de la Tierra. Es la fuerza mediante la cual el centro de la Tierra nos atrae hacia él. Que el peso, si recuerdan, es igual a la masa por la gravedad. Así se calcula el peso. Mi peso no es 72 kilogramos. Ahora por la cuarentena creo que debe estar como 5 kilos más. Pero la última vez era 72. No es 72 kilogramos mi peso. Esa es mi masa. Pero yo la tengo que multiplicar por la gravedad, la aceleración de la gravedad, para saber cuánto es el peso. 9,8 metros por segundo cuadrado. Hago esa multiplicación. Y me da 705,6 newton. Ese es mi peso. 705,6 newton. Lo marco al tema del peso, que fuera del tema de empuje, porque muchos confundían masa y peso. Masa es distinto de peso. Es distinto. ¿Por qué? Porque la masa es una unidad escalar, es una magnitud escalar, que no tiene dirección, sentido, no apunta para ningún lado. La masa es 72 kilogramos, se mide en kilogramos. Mi masa es 72 kilogramos. Y eso no apunta para ningún lado. Pero si yo averiguo el peso, ¿sí? El peso es una fuerza. Y como toda fuerza es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido aparte del módulo. Si yo averigüé el peso con la fórmula, me da que 705,6 newton. Ese es el módulo del peso, 705,6 newton, y apunta, sí tiene un sentido, apunta hacia el centro de la Tierra, porque siempre nos caemos hacia el centro de la Tierra. Esa es la diferencia entre peso y masa, no confundan. Cuando hablan de kilogramos, hablan de masa. Cuando hablan de masa, hablan de cantidad de materia, ¿sí? Masa es cantidad de materia y me da una idea de la inercia que tiene el cuerpo. Cuando en el trabajo práctico mencionaban la masa o mencionaban las leyes de Newton, la ley de inercia, fíjense
que tiene más inercia un elefante, tiene más inercia un camión que un ratón, que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene más masa. La inercia era la propiedad de los cuerpos de resistirse a los cambios de su estado de movimiento. Si yo quiero cambiar el estado de movimiento de un camión, es mucho más difícil que cambiar el estado de movimiento mío. Soy más ágil. Pero después de la cuarentena no, porque voy a estar más gordo que un elefante. Entonces, la masa me da una idea de la cantidad de materia, se mide en kilogramos y además me da una idea de la inercia del cuerpo. Si le cuesta o no cambiar su estado de movimiento. El peso es una fuerza, es una magnitud vectorial y apunta hacia el centro de la Tierra. Y se mide en Newton, como toda fuerza. Entonces, bueno, el peso es masa por gravedad. O sea que las balanzas no me dan el resultado del peso en realidad, me dan el resultado de la masa. ¿Sí? Bueno, volvemos a empuje. Si yo sumerjo una piedra, la piedra tiene actuando sobre ella el peso que le ejerce el centro de la Tierra, la fuerza de atracción. Y tiene una fuerza de empuje. Si la piedra se queda ahí flotando, se queda ahí sumergida sin desplazarse, tiene una fuerza que la empuja hacia arriba, que la hace pesar menos. ¿Sí? Tiene la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje es igual cuando esto está en equilibrio. ¿Sí? Cuando está en equilibrio esto. La fuerza de empuje, que también como toda fuerza es una magnitud vectorial, por eso la podría anotar así, con una flechita arriba, indicando que es una magnitud vectorial, al igual que el peso, al igual que la gravedad, que es una magnitud vectorial. La fuerza de empuje es igual al peso cuando esto está en equilibrio. ¿Pero el peso de qué? Al peso de la cantidad de líquido o de fluido desplazado. Cuando sumergimos esto, ese volumen que está ocupando la piedra está desplazando una cantidad de líquido que ya no está en ese lugar. Ahora en ese lugar está la piedra. Entonces, el empuje que recibe esta piedra es igual al peso del líquido desplazado. Y esto es masa del líquido, porque es del peso del líquido desplazado, por gravedad. Bueno, pero densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo paso el volumen que está dividiendo, lo paso multiplicando para este lado, volumen, me queda volumen por densidad igual a masa. ¿Sí? Entonces acá donde dice masa del líquido, reemplazo por esta expresión. Entonces el empuje es igual. En donde dice masa, reemplazo por esto. Densidad por volumen del líquido por gravedad. Y esto, señores, así de simple. Nada más. Es el principio de Arquímedes. Y de las unidades no hace falta mucha deducción. El empuje es igual al peso. El peso se mide en Newton. Es una fuerza, ambas son una fuerza. Ambas se miden en Newton en el sistema internacional. Entonces, la unidad del empuje es el Newton también. ¿Sí? Una cuestión importante que tienen que tener en cuenta es
cómo leer las fórmulas, que lo vi que cuesta mucho al principio, cuando recién empiezan a ver física. Creo que se me va corriendo la pizarra. Ahora la voy a acomodar. Una cuestión importante es saber leer las fórmulas. ¿Por qué? Dijimos que, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos, que el empuje es densidad por volumen por gravedad, según el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice? Esto está multiplicando, esto está multiplicando. ¿Qué me dice? La gravedad vale siempre lo mismo acá en la Tierra. A ver, la fuerza de empuje. Una pregunta. La gravedad en la Tierra vale 9,8. La gravedad en la Luna es mucho menor, y ahora no me acuerdo exactamente el número. Es menor. La gravedad en la Luna es menor que la gravedad de la Tierra, ¿sí? El piquito come al mayor. La gravedad de la Luna es menor que la gravedad de la Tierra. ¿Dónde un cuerpo experimenta mayor fuerza de empuje? ¿En la Tierra o en la Luna? Y miren, esto es una multiplicación. Empuje en la Tierra va a ser densidad por volumen por gravedad de la Tierra. Y empuje en la Luna va a ser densidad por volumen por gravedad de la Luna. Si esto es toda una multiplicación y es más chica la gravedad de la Luna, al multiplicar va a ser más chico el empuje en la Luna que en la Tierra. Es lo mismo que pasaba con la energía potencial en el trabajo práctico número 1. ¿Por qué? Porque esto es directamente proporcional. Si la gravedad es más grande, la multiplicación se hace más grande, entonces el empuje es mayor. Si el volumen es más grande, pasa lo mismo porque está también multiplicando acá a la expresión y va a ser mayor el empuje. Si la densidad también es mayor, también hace que toda esta multiplicación sea más grande, entonces el empuje es mayor. Eso es lo importante de la fórmula. Saber leerlas, no saberlas de memoria. No es muy importante saberlas de memoria. Pongo otro ejemplo. La energía potencial gravitatoria del trabajo práctico 1. Masa por gravedad por altura. Pasa lo mismo, señores. Es toda una multiplicación esto. Si mi masa, mi masa es 72 kilogramos. Entonces tengo 72 kilogramos de masa por gravedad, que en la Tierra es 9,8, por altura. La altura, el problema del trabajo práctico era de que subía una escalera. Pero bueno, pasa lo mismo. La masa es la misma siempre. A menos que me corte una pierna, la masa va a ser siempre la misma. La gravedad en la Tierra siempre es la misma, pero en otro lado es distinta, en otro planeta, fuera de la Tierra. Entonces, acá pasa lo mismo. Si yo aumento la gravedad, aumenta la energía potencial, porque esto es toda una multiplicación y al multiplicar, esto va a ser mayor. La energía potencial es mayor donde hay mayor gravedad, porque me hace más grande el número al multiplicarlo en la fórmula. Lo mismo con la altura. Si hay mayor altura, si asciendo, subo a mayor altura, toda esta multiplicación se hace más grande y aumenta la energía potencial. Eso es directamente proporcional. Si aumenta un valor, aumenta el otro, ¿sí? Pero eso porque está multiplicando. Pero pongo otro ejemplo, cuidado. Cuidado con este ejemplo. La presión es fuerza sobre área. Acá es distinto. Es distinto. La presión es fuerza sobre área. Si yo aumento la fuerza, aumenta la presión. Eso es lógico si lo pensamos. Hago presión sobre la pizarra. Si aumento la fuerza, aumenta la presión.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza está en el numerador. Y fíjense, presión, por ejemplo, si la fuerza es 50 newton y el área es 1 metro cuadrado, fíjense, la presión es de 50 newton sobre metro cuadrado. Pero, vamos a poner presión 1, presión 2. Si aumento la fuerza 100 newton, la duplico, sobre la misma área, se duplica la presión. Eso es completamente razonable. ¿Sí? Se duplica. Pero ¿qué pasa si aumento el denominador? Y pasa lo opuesto. Si esto es 50 newton la fuerza y el área es 50 metros cuadrados, la presión es de 1 newton sobre metro cuadrado. Pero si aumento el denominador, lo que está abajo, fíjense el aumento, no importa en qué valor, supóngase que lo duplico y ahora es 100 metros cuadrados el área, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el denominador y la división se va a hacer más chico el resultado, el cociente este. Me va a dar 50 dividido 100 es con este 5 dividido 10, 0,5 newton sobre el metro cuadrado. Es la mitad justo que el anterior. ¿Por qué? Porque dupliqué el área, que es el denominador de esta expresión, y la presión se redujo a la mitad. Esto, cuando pasa así, es inversamente proporcional. Cuando aumento un valor, que en este caso es el área, disminuye el otro, significa que la presión y el área son inversamente proporcionales. Y si aumento la fuerza y aumenta la presión, significa que estos dos valores, la presión y la fuerza, son directamente proporcionales.